estamos de vuelta con la hora de opinar. Vamos a esto, miren, vamos a analizar la situación de la legalización del consumo de la marihuana y tal vez de algunas otras cositas, pero sobre todo de eso, para usos lúdicos en México. A ver, vamos a hacer un poquito de antecedentes. Como ustedes saben, Morena, el partido Morena, presentó a finales del año pasado, muy rápido, una iniciativa de ley en el Senado para regular producción, venta y consumo de cannabis. Bueno, también había dicho Morena que incluiría la despenalización del cultivo de amapola para fines medicinales. Es otro tema. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué situación está la legalización, pregunto, de la marihuana en México? Bueno, pues para hablar de esto y de asuntos que se le relacionan, porque la semana está muy caliente con temas, por ejemplo, de seguridad, que van pegaditos, está el abogado Juan Francisco Torres Landa. Bienvenido. José, qué gusto saludarte. Muy pertinente, creo, a ver si estás de acuerdo, volver, ¿no?, al tema de la marihuana. Fue así, ¿te acuerdas? Una como de las primeras propuestas sonadas así de la llamada Cuarta Transformación, nada más entrar al poder, digamos, y de pronto, como que se desvaneció. Es muy importante porque efectivamente lo que hemos visto es un enorme vacío. Y es un enorme vacío que no se circunscribe solamente a esa iniciativa que efectivamente la presenta la hoy secretaria de Gobernación, anterior ministra y en ese momento senadora, donde parece que finalmente hay una apertura de decir, oye, en el tema de drogas estamos cometiendo un error fundamental porque la prohibición no ha generado los resultados deseados, por el contrario, ha generado enormes problemas, ellos les llaman daños colaterales, es el término pomposo, ¿no?, para hablar de muertos y para hablar de destrucción de instituciones y una serie de debacle que podemos dedicar unos minutos a eso. Entonces, de repente se abre la posibilidad y presentan la iniciativa. Y con la benevolencia, digamos, o la expectativa de muchos que hemos estado en esto ya durante varios años, de decir, caray, antes se requería voluntad política, pero además se requería del consenso de varios partidos. Claro. Digo, no, ahora ya no, porque dentro de lo malo de haber perdido la fragmentación parlamentaria, ahora sí vamos a tener el empuje para que esto se resuelva rápidamente, ¿no? Controlen ambas cámaras, entonces esto va a fluir como mantequilla. Y de repente pues se empantana y se empantana y se empantana y ya llevamos muchos meses y no se dice nada. Claramente no está en la agenda, no está en la agenda hoy, no está para el extraordinario y pues no sabemos cuándo finalmente se va a hacer. Lo que nos lleva a una conclusión muy clara, porque ya ahora ya lo entendimos. Como esto es un tema de instrucciones, no ha venido la instrucción de Palacio Nacional y mientras esa instrucción no llegue, los senadores y los diputados de Morena no van a actuar. Bueno, y es grave desde muchos puntos de vista, diría yo. Decía Semáforo Delictivo, que sacó ayer cifras, bueno, la verdad muy preocupantes sobre inseguridad, sobre índices delictivos, precisamente, que sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios, Guardia Nacional, policías municipales o no, estatales o no, lo que tú quieras, dicen, mientras no ataquemos un problema central, que es la regulación de las drogas, empezando por la marihuana, digamos, no hay nada que hacer. ¿Es cierto? Sí, mira, aquí hay un tema central que hay que poner las cosas muy claras. Si tuviéramos un ejercicio donde apenas lleváramos unas semanas, unos meses de decir, vamos a optar por una vía distinta, que es dejar a un lado las instituciones civiles y vamos a utilizar las instituciones militares, porque por confianza, por eficacia, por lo que sea, la emergencia lo merita y vamos a ir adelante. Nada más que hay un tema, llevamos 12 años haciendo eso, claro, y los datos duros no mienten, ahí está clarísimo cuál es el resultado de esto. Nos preocupa que hay un tema de terminología, se llamaba Policía Federal, y luego alguien dijo, no, ahora le vamos a llamar Gendarmería y ahora le vamos a llamar Guardia Nacional, como si por el tema de los nombres esto fuera a cambiar o por el color de los uniformes. No, no va a cambiar. ¿Sabes cómo lo estamos explicando? Porque luego de repente la gente dice, eso no lo entiendo bien. Yo se los voy a poner muy fácil. Estamos generando corporaciones de bomberos. Lo que estamos haciendo es generando personas que van a ir a atacar y van a... No estamos buscando cómo eliminar que haya el elemento que genera la ignición. Entonces, lo que estamos generando son enormes cuerpos de bomberos, que además con un agravante adicional, llegan ya tarde a cuando el incendio ya está ahí y rocían agua para todos lados, generando enormes problemas porque a veces el daño del agua es mayor que el del incendio original. Me refiero a derechos humanos, si me estoy dando a entender. Claro. Entonces, el grave problema es que no estamos entendiendo que el problema está acá y está en la serie de componentes que generan la incidencia delictiva y son las faltas de oportunidades en el trabajo, la seguridad y justicia como tal, educación, etcétera. Y si no atacamos esta columna, entonces no vamos a resolver y vamos a generar, insisto, muy buenos bomberos, vamos a tener capacidad de contención, pero los incendios no van a parar. Si no damos la vuelta y volvemos al origen de las cosas, esto no va a resolver. Vuelvo entonces a tu pregunta. ¿Qué tiene que ver la regulación de las drogas con esto? Muchísimo, porque el incentivo económico que da gran potencia
al funcionamiento de las bandas delincuenciales está asociada directamente con el tráfico de enervantes. La marihuana es uno de ellos y hay muchos otros más. Marihuana es importante por volumen y por precio, aunque hoy en día nos preocupa más desde el punto de vista mexicano el tema de opiáceos y lo que está sucediendo en Guerrero. Ahí tenemos un foco y una alarma roja grande de un deterioro fundamental. Mientras no entendamos, insisto, que regulando estamos mejor que dejando que la delincuencia lo haga, porque aquí alguien me dice, ¿y quién regula? Regula la delincuencia, o sea, sí hay una regulación. Claro. Edad, consumo, dispersión, sí se regula, nada más que lo regula la delincuencia. La pregunta es, ¿por qué si lo que nosotros le ofrecemos al Estado es fortalecerse y que ellos sean los reguladores, la respuesta sea no, no quiero hacerlo así, quiero que siga siendo la milicia la que me responda. No vamos a generar nada nuevo. Muy buenos bomberos, muchas bombas, mucha agua, pero los incendios se van a seguir generando. Y la incidencia delictiva, justamente en lo que va de este sexenio, ya sabemos que los indicadores van para arriba. Homicidio, violación, lesiones, ojo con secuestro. Y lo que es la parte de extorsión y derecho de piso es un tema de altísima preocupación porque eso destruye la base de generación económica. Cuando tú no puedes abrir una tortería o tú no puedes dedicarte a un restaurante o una miscelánea porque tienes que pagar un derecho de piso y el Estado es incapaz de prevenirlo, ahí estamos tocando fondo en cuanto a que no hay un respeto a las instituciones. Y eso lo llevo a Minatitlán. ¿Cómo es posible que un evento como Minatitlán haya sucedido? ¿Sabes por qué sucede? Porque saben que no va a pasar nada. Claro. Porque hay un total despecho y un total falta de respeto a las instituciones. No me van a poder hacer nada. Y así puedo entonces invadir la esfera de los particulares. Puedo irrumpir en una fiesta. Puedo inclusive cometer crímenes de lesa humanidad, como es rematar a personas que ya están heridas y saber que no me va a pasar nada. Ojo, esas son las señales que nos preocupan. Y yo digo aquí muy puntualmente, Minatitlán nos tiene que tener ofendidos e impactados a todos. Lo que sucedió en Tabasco, lo que sucede en Guanajuato y todos. Porque aquí ya no se vale la excusa de a mí no me afecta, que otros se preocupen. No, claro. Todos estamos afectados por Minatitlán. Todos estamos afectados por lo que pasa en Guanajuato y todos es Veracruz. Y bueno, la gama es interminable. Tenemos que exigir un diálogo y una retórica distinta de nuestra clase política, empezando por el presidente, las cámaras, los gobernadores, y que no se laven las manos, ellos son responsables. Hay que reconstruir a nuestras policías, hay que reconstruir la comunicación que existe entre municipio, estado y federación, entre policías y fiscalías. Tenemos un sistema penal acusatorio que en diseño es muy bueno, pero la ejecución ha sido fatal. 8 años de olvido y ahora ya tenemos 2 o 3 años de ejecución, pues con resultados muy pobres, porque nunca los educamos. Tienen un auto Fórmula 1, pero nunca les educamos para saber ni siquiera dónde está el volante. Por eso no funciona. Una cosa más, la marihuana, lo hemos visto en Estados Unidos, la marihuana regulada, pero también la amapola, los opiáceos, en la medida en que sean un mercado y un sistema de producción legales, digamos, son una fuente de empleo importantísima. Generan mucha riqueza, estamos de acuerdo. Es decir, sería una solución doble, ¿no? Sí, mira, puedes checar tú en los registros las declaraciones del gobernador de Guerrero. El gobernador de Guerrero ha sido muy puntual. El Estado está devastado, no tenemos solución. Vivimos inmiscuidos en una violencia que ya permeó a todos los lados. ¿Cuál es la solución? Dice, hay una sola. Regularizar el funcionamiento de los sembradíos de amapola, por 2 razones. Uno, porque institucionalmente se puede hacer, porque los tratados internacionales nos permiten regularizar y tener sembradíos en los cuales se generen opiáceos, que la industria farmacéutica, por ejemplo, los requiere. Hoy en día, esos insumos, ¿de dónde los traemos nosotros? Pudiéndolos traer de un esquema regulado, donde hubiera impuestos, donde hubiera protección de seguridad social, etcétera, para los campesinos guerrerenses, no. Hoy pagamos divisas y los traemos de Turquía. Entonces le pagamos a los agricultores de Turquía para que generen el insumo de opiáceo, con los cuales se hacen, por ejemplo, la morfina y otra serie de medicamentos que son necesarios. No, preferimos beneficiar a los agricultores de Turquía y no beneficiar a los propios guerrerenses. Entonces el efecto es doble. Los castigamos y además generamos un problema insalvable de inseguridad. ¿Y por qué no le optamos por lo segundo? Quitemos ese foco de atención en violencia, protejamos a nuestros campesinos, generemos un insumo local, es más, podríamos hasta generar exportaciones, sería un generador de divisas, pero no, aquí estamos empecinados en que aquí vamos a poner la sangre hasta el último momento para generar 250,000 muertos, 40,000 desaparecidos. Hoy hay 36,000 cuerpos sin identificación. Sí, es una locura. 36,000 pelados que están ahí con ciudadanos que no sabemos quiénes son, fosas comunes por todos lados. Bueno.
Y en algunos casos los forenses que ya no saben cómo apilar los cuerpos y los ponen en trailers sin refrigeración. Como vimos, ¿no? Y la marihuana, ahí además entra, a ver si estás de acuerdo, un tema, casi voy a decir filosófico, que es el derecho a usar tu cuerpo, ¿no? Hablo ya del uso recreativo llamado de la marihuana, ¿no? Bueno, otra vez, en Estados Unidos se ha convertido en un mercado regulado, súper próspero. Creo que las cifras son 8,000 millones de dólares al año, una cosa por el estilo, Y ¿no? creciendo. Y en México algo pasa que no podemos asumir, lo voy a decir muy coloquialmente, que la gente a lo mejor tiene derecho a fumarse un toque, ¿no? O sea, Pero además ahora eso hubiera sido filosóficamente viable y conforme a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos hubiera sido perfectamente sustentable. A partir de la resolución que nosotros obtuvimos de la Corte en 2015, empezamos 4 personas, yo soy uno de ellos y hay otros más, y empezó a generarse un poquito, digamos, esa base jurisprudencial. Hoy esa base es obligatoria. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que si tenemos las bases jurídicas para obligar a COFEPRIS a expedir los permisos, los niega, un juez de distrito tiene que otorgar ahora el amparo porque ya es obligatoria y le tiene que expedir la autorización? ¿Dónde están los legisladores para decir, oye, tenemos un problema legislativo, corrijámoslo, nosotros somos el órgano encargado de corregirlo? Ya no hagamos esta simulación de que se lo niegan, va al amparo, se lo otorgan, etcétera, pero es de uno en uno, es una locura. Perdemos tiempo en cosas que ya son superadas. Ya ese es un tema que ya está perfectamente superado. Solamente se explica por el letargio y la verdad la cerrazón, yo diría la hipocresía legislativa. una cosa más, y creo que aquí sobre todo tiene que ver con la mota. Se nos ha olvidado que tenemos una buena cantidad, sobre todo de jóvenes, metidos en cárceles, y lo voy a decir, cárceles mexicanas además, que son, todos sabemos lo que son, por nada, por llevar... Otra vez, un poquito así de Les mota, llamamos primodelincuentes, Claro. porque efectivamente son delincuentes porque se les sorprendió, peligrosísimos delincuentes, porque se les sorprendió con una cantidad, ¿no?, para consumo. Hablas con los policías, ¿y por qué los detuvieron? Porque yo estoy cumpliendo con la ley. Sí. A mí me piden que persiga delincuentes y voy con estos. Oye, ¿y qué pasa con los que asaltan hogares o los que...? No, esos son muy peligrosos. Yo voy sobre los que son corderitos, ¿no?, y los llevo. ¿Cuál es el pacto que tenemos con la delincuencia? Les hacemos llegar cárceles, como tú dices bien, en que ellos las controlan. Todas las cárceles en nuestro país, y hasta que me demuestren lo contrario es cierto, son autogobierno. Adentro rigen los delincuentes. Entonces, ellos tienen el control de eso. Segundo, les pagamos la renta, porque nosotros sostenemos este tema, ¿no? Tercero, les dimos la operación para que desde ahí tengan sus redes de narcotráfico, de secuestro, de extorsión, etcétera. Esas son sus bases operativas. Pero como están ahí dentro, pues no, sería muy injusto que no les lleváramos los reclutas. Entonces les llevamos los reclutas, esos jóvenes, ¿no?, y dejamos que los endoctrinen en estas universidades del crimen. Ese es el pacto que tenemos hoy en día con la delincuencia. Les damos absolutamente todos. Y a estos jóvenes les destrozamos la vida. Y entonces, estás hablando como en un 60 o 70% de los reclusos hoy en día tienen que ver con este tipo de incidentes. Imagínate la sobrepoblación que estamos generando, el famoso hacinamiento de 50, 60, 70%, con todos los problemas que eso trae aparejado. Destrozamos la convivencia, destrozamos las células, dejamos que las familias estén expuestas. Es una tragedia enorme que solamente las personas que están directamente involucradas la entienden, pero que todos los ciudadanos tendríamos que solidarizarnos, porque es el momento de darle la vuelta a esto y entender que la ruta no ha generado resultados y que si no hacemos algo distinto, como decía Einstein, los resultados no van a cambiar. Por eso no estamos de acuerdo con la Guardia Nacional, por eso no estamos de acuerdo en que no se respeten y se fortalezcan las instituciones civiles, por eso no estamos de acuerdo en que las fiscalías no sean autónomas. Todo esto es parte de un cóctel que si no arrancamos y hacemos algo realmente de fondo y nos unimos en pos de legalidad, en pos de respetar lo que es el sistema penal acusatorio, etcétera, si no lo hacemos de fondo, los minatitlanes se van a repetir una y otra vez, con todo lo que eso trae aparejado. Hemos hablado de, digamos, de dos sustancias que más o menos se ha aceptado que pueden ser debatiblemente reguladas, ¿no? Sí. Los opiáceos, la amapola, pues, por el tema médico, y la mota, que es la marihuana, que se considera, digamos, una sustancia no tan dañina, vamos a decirlo así, ¿no? Pero y las demás drogas, digo, porque tenemos problema con lo que se nos ocurra, con el cristal, con la heroína, con la coca y etcétera. Ahí, digamos que eso puede ser un paso posterior, pero ¿cuál debe ser el camino? Porque también tiene mucho que ver con la violencia y con lo demás, ¿no? Te respondo dos cosas, y un tema antes de que se me olvide. Uso medicinal. Tenemos una reforma de 2017 que permite el uso medicinal de marihuana. Sí.
un reglamento pendiente de emisión. Tenían 180 días desde diciembre de 2017 y no lo han expedido. Se han tardado un poquito. Un poquito, ¿no? Ellos se autoimpusieron el plazo y no lo han generado. Tenemos gentes que obviamente que dependen de eso para tener una calidad de vida, como fue el caso de Grace Elizalde, y como esas hay 50,000 personas en un cálculo muy conservador. ¿Cuál es el papel del Estado mexicano para negarles a todas estas personas una mejor calidad de vida en aras de sostener una prohibición que además hoy legalmente ya no existe, por lo menos en materia medicinal y terapéutica, pero que se les niega porque en la vía de los hechos no expiden un reglamento? Te lo dejo ahí como algo que es igualmente una tragedia inexplicable para las personas que están sujetos a este yugo. Voy a tu otra pregunta. La regulación tiene que ser absoluta. En la medida en que dejes una droga que esté prohibida, entendida como regulada por la delincuencia, ese es un camino para generar un monopolio en su distribución, en su etcétera, en todo el camino, digamos, en la cadena productiva, y es algo que van a defender a cuerpo y espada, porque es un negocio muy rentable. Hoy, por ejemplo, sabemos que en nuestro país, en materia de marihuana, ya no le interesa tanto la exportación, porque ya la tienen allá. Entonces, ya más bien hay un tema de comercio interestatal, porque hay 30 estados que permiten en Estados Unidos el comercio y el uso de la marihuana, y otros no. Entonces ya se regula esto y dicen, bueno, ¿para qué la traemos de México si la podemos hacer aquí? Aquí el tema son opiáceos, ¿no? Y a lo mejor algo de marihuana para distribución local, y todo esto se organiza como un negocio. Al final del día es un negocio, no eficiente. No eficiente, porque en el momento en que lo regularas, toda esta serie de ineficiencias y cortes de corrupción, etcétera, los vas a eliminar, porque ya no hay el incentivo para entregar estas cantidades. Pero la respuesta debe ser muy puntual. Si no regulamos todas las drogas, beneficiamos a la delincuencia. ¿Se ha hecho en nuestro país? Sí, la respuesta es que sí. En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas expidió el Reglamento Federal de Toxicomanías. Ese reglamento regulaba todas las drogas, absolutamente todas. Y si tú ves la exposición de motivos, la podrías traspasar al día de hoy, y los problemas que detectaron en 1940 son los mismos que estamos viviendo hoy. Policías no ocupadas en lo que es realmente fundamental, criminalidad exacerbada, sistema de salud que no está dedicándose a lo que debe hacer y instituciones debilitadas. Caray, ya tenemos el ejemplo, lo que no queremos es aplicar. Y además, ese presidente entiendo que es de los favoritos del actual. Carajo, entonces podríamos tomar un poquito ahí de remembranza histórica y aplicarla a lo que tenemos hoy en día. Te agradezco muchísimo. Ha sido francamente ilustrativo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos preocupados, eso sí. Oigan, hablando de preocupaciones, hacemos pausa muy veloz. Regresamos con Marco Fernández a hablar de esta propuesta de la Secretaría de Educación de no reprobar a los chamaquitos. ¿Se acuerdan? Esto es la hora de opinar. No tardamos nada. Ahí venimos.